La ética y sus disciplinas afines. La ética como tal no es algo químicamente puro, sino que llega a ser parte fundamental de la cultura primitiva o en su defecto postmoderna. Sin embargo, la ética, así como la ciencia, el arte y la religión son parte fundamental de lo que hoy en día nos rodea. Entonces, también la ética tiene como una afinidad con otras disciplinas, como lo son la sociología, la psicología, y dos de las que voy a hablar, que son el derecho y la religión. Ahora, en lo que es el derecho y la ética, podemos decir que la ética es una reflexión crítica hacia la experiencia moral, sea colectiva o individual, mientras que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que ya están impuestas por parte de las personas que están en el gremio político. Ahora bien, podemos decir que la ética busca reflexionar por medio de razones claras, mientras que el derecho lo hace por las normas jurídicas que ya están impuestas, sea por las buenas o por las malas, como dice Marlaska en el libro. Y uno se pone a pensar como, ¿por qué malas? ¿Y por qué? ¿Dónde está lo ético aquí? ¿Verdad? Pero a eso vamos. Ahora, un ejemplo de ello podría ser la coactividad del derecho frente a la no coactividad de la ética. El derecho ya como tal tiene un aparato coercitivo externo, como lo son el sistema judicial, los policías, los jueces, los delitos y las leyes como tal. Ahora bien, el derecho tiene el deber de que las leyes sean cumplidas y sean llevadas a cabo como tienen que ser. Mientras que la ética viene siendo que la sanción implicada luego de un incumplimiento de una norma moral sea no más que el remordimiento de la conciencia, que tiende a ser más complicado a veces. Por ejemplo, en el cuento el corazón delator de Edgar Allan Poe, donde el hombre que mata al viejo, como él lo llama, él se ve sereno y se siente satisfecho con lo que hizo. Sin embargo, cuando los policías llegan y hablan y aún así él está sereno y él empieza a escuchar ese sonido en su cabeza y todo, él confiesa que lo hizo, entonces tiende a ser que por el mismo remordimiento de conciencia él lo hace y ya lo tenía frustrado en su cabeza. Ahora bien, en lo que es la ética y la religión, podemos decir que la religión es algo que está basado en las creencias sobre lo que es divino o sagrado, según sea la religión en la que está. Sin embargo, la religión en sí es como que nos dicta o nos brinda normas ya prescriptivas que nos dice cómo comportarnos. Hay algo que Marlaska menciona en su libro que es bastante interesante y lo cito textualmente. Dice él, la actitud ética implica el esfuerzo activo del hombre por ser justo, por realizar justicia, y la actitud religiosa supone más bien la entrega amorosa y confiada del creyente a la gracia de Dios. Entonces, es por ello que la ética y la religión son como parecidas en ese sentido porque ambas proceden de disposiciones y códigos de ética bastante similares. Entonces, aquí en Costa Rica la religión dominante es la católica. La religión católica tiene los 10 mandamientos, como lo son no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros. Ahora, con el de no robarás uno puede tomar un ejemplo, porque por ejemplo, si en un centro comercial están asaltando una tienda, las mismas personas que están en el centro comercial o los de la tienda tienden a actuar rápidamente para frustrar ese asalto. Ahora, ellos tienen ya claro que el acto como tal de robar es malo. Entonces, esto es como una cuestión de creencia que se ve ya puesta en nuestra moral. Y aquí podemos ver que los mandamientos forman parte de nuestra ética cotidiana, siendo esta una relación clara entre lo que es la religión y la ética. Hola, fanáticos de la ética, espero que se encuentren muy bien. Y en esta parte del video a mí me toca exponerles un poquito acerca de la ética personal y la ética social. Hay que hacer una distinción muy importante entre la ética social y la personal. Pero de entrada ya podemos afirmar que la ética es necesaria, puesto que con la ética nos permite generar acuerdos y tomar decisiones responsables y es simultáneamente personal y social. Ok. Como primer punto, estaremos hablando del hombre como ser individual, o sea, ética personal.
En este caso, vamos a utilizar de referencia el libro de Introducción a la Ética del autor Antonio Marlaska. Y bien, como se nos dice en el libro de Introducción a la Ética de Marlaska, este nos habla de que la ética personal es cada hombre, quien en cada situación, en cada momento de su vida, ha de proyectar, elegir y decidir lo que va a hacer. Entonces, la ética personal es como un código de conducta que tenemos como individuos y se relaciona con los conceptos de valores, a como nos dice el libro. Es como nuestra propia guía a la hora de actuar. Pues bien, también se le podría decir que es como nuestra propia guía de lo que está bien o de lo que está mal. Y también se le puede llamar como una base personal de lo que es importante para nosotros, de lo que valoramos y de las cosas que nos interesa proyectar hacia los demás. Bueno, pasamos al punto número 2, en el cual hablaremos de el hombre como ser social, es decir, ética social. Volviendo al libro Introducción a la Ética, este nos menciona ahora que la ética social es, en definitiva, constitutivamente social, porque el hombre también lo es, porque las normas sociales tienen un origen social, porque lo que llamamos pomposamente conciencia moral no es otra cosa que el destilado, la introyección e interiorización del tribunal moral de la sociedad o comunidad en la que vivo o vivimos. Y como breve explicación es que esta ética social está relacionada con los principios. Y esto también se podría decir que responde a la ética personal, pero a la vez se genera también de forma comunitaria. Por eso es una responsabilidad que tenemos como personas ante la sociedad. Un dato curioso, youtubers, es que la ética social se le relaciona con la responsabilidad social. En fin, la ética social es tomar conciencia de que todos y cada uno de nuestros actos tienen consecuencias sociales sobre los demás, inclusive hasta en el medio ambiente. Aún no. Hay mucha más información en nuestro video, pero en conclusión, en la parte de ética personal y ética social, es que nosotros construimos la ética social a partir de la individual, o sea, de la ética personal. Y todo se aplica a los entornos en donde convivimos y donde nos desenvolvemos como personas. Es importantísimo tener claro que no puede existir una sin la otra, porque lo que yo decida personalmente que está bien o está mal, necesariamente va a tener un impacto o una respuesta a nivel social. Por eso es bien importante notar la relación que puede haber entre la ética personal y la ética social. Ok, en este segmento del video se abordarán dos temas, la profesión y la ética profesional como tema 1 y como tema 2, el trabajo y profesión, además de la dimensión ética de la profesión. Ahora bien, teniendo en cuenta este pequeño guión, podemos avanzar con la profesión y la ética profesional. Bueno, como esto es ética proveniente de la filosofía, es muy común iniciar desde antes de un inicio estipulado, siendo historia o significado los inicios verdaderos. En este caso sería qué significa profesión. ¿Qué profesión es la actividad, llámese empleo, que una persona ejerce, se dedica y consagra por vocación al servicio de los demás? Lo de vocación es lo que se espera, no siempre sea lo que se espera y lo que debería ser. El punto clave aquí para definir profesión es que eh, siempre se va a recibir una retribución económica, puede llamar también asalariado. Por otra parte, solo queda mencionar que ética es el estudio de la moral y que el conjunto de ambos términos nos da ética profesional. Como ya se ha mencionado anteriormente ética, ahora se ha mencionado profesión, ahora ética. Y bueno, esto es aplicar los principios éticos ya en conjunto, ¿verdad? Ya en conjunto sería ética profesional. Sería entonces con aplicar, bueno, los principios éticos a una determinada profesión. Dicho esto, el tema 1 se ha iniciado, según estipulado. Todo esto nos conduce a la deontología, siendo parte del tema 1, que, bueno, es la ética en ejecución y o la moral en diferentes contextos laborales y profesionales. Se entiende que los códigos del trabajo llegan a influir
y casi que a determinar la ética profesional, prácticamente que en su mayoría. ¿Qué le podemos llamar códigos o normas? Bueno, los deberes, derechos, obligaciones y facultades de la persona puede ser también. Sí. Se afirma que también dentro de una profesión se encuentran profesionales que son individuos que poseen amplio conocimiento teórico ante la solución de problemas vitales o bien recurrentes dentro de un entorno. Resulta de utilidad mencionar el segundo y cuarto lugar, de los elementos de la ética profesional implicados por Antonio Marlasca López en su libro de Introducción a la Ética, en las páginas 48 y 49. Ok, ¿cuál es el segundo lugar? Ok, este nos habla de que una profesión no se puede cambiar fácilmente. Esto por temas de tiempo dedicado a adquirir un alto nivel de conocimiento y por la vocación. Bueno, esto tiene que tener un profesional. Por temas de tiempo, no. Bueno, el cuarto lugar, menciona que las profesiones aparecen y desaparecen, dependiendo de una época histórica. Para explicar esto, si no es muy largo, podemos tener en cuenta lo que pasó en el 2020. Para muchos llegó a ser una oportunidad, gran oportunidad laboral y para otros la quiebra, básicamente. Ok, entendiendo esto, se continuará con el segundo tema que se empieza con trabajo y profesión. Ese tema de concepción filosófica, pues sus fundamentos son el debatir y el dudar, aunque sí hay una diferencia entre esos dos términos. Ya se mencionó que es profesión, entonces se tratará que es trabajo. Ahora bien, se dice que trabajo y profesión son relacionados, lo cual es cierto. Su diferencia es que el trabajo no es tan profundo, que se llama profundo. Bueno, le características como la vocación requiere profundidad, años de estudio también, los cuales son propios de la ya mencionada profesión. Mencionar que el trabajo tiene un gran impacto en la división de clases sociales, pero ya entraremos en temas políticos, entonces dejémoslo por ahí. Para concluir y reforzar lo mencionado, podemos mencionar al escritor de ficción, no mentiras, perdón, a Karl Marx, que en esta ocasión sí fue contundente con la teoría que tiene la mano y el espíritu, haciendo referencia al trabajo, claramente. Lo que concreta con un ejemplo, en qué trabajas y te diré quién eres. Aplicando esto a la ética ya tendremos una mejor concepción de qué realmente somos y qué hacemos. Por último, se ha llegado a la dimensión de la ética de la profesión, la dimensión ética de la profesión, perdón. Lo cual, dicho en pocas palabras, cuestiones de tiempo, se presenta para acabar una duda y también una afirmación. Por ejemplo, que en el aspecto de duda debe plantearse siempre ante cualquier trabajo o profesión. Debemos dudar que, bueno, debido a sus normas, las cuales hay que seguir por ética profesional, no bajan ni abusen nuestra moral y ética individual. Hay que ser cuidadosos e íntegros, además de buenos trabajadores. Además, bueno, la afirmación es sencilla. Aunque existen muchas éticas, no hay duda de que la ética neutral no existe. Si bien algunas normas nos persuaden a que está bien hacer y que no, hay otras que nos pueden poner en duda y contradecir lo anterior, siendo esas también muy convincentes. Y como pequeño aporte a la ética, para determinar, se dice que el individuo es el único juez ante sí mismo y los demás son su auditorio. Acto humano, acto voluntario y acto moral. ¿Qué es o qué entendemos por acto humano? Bien, es toda aquella acción que el hombre realiza según su voluntad y conocimiento. Estas dos van de la mano, ya que siempre tienen que estar presentes para que se dé un acto humano. De lo contrario, no podríamos decir que es un acto humano, pues, como tal. Les voy a hablar sobre tres elementos, tres puntos, los cuales son los impedimentos del acto voluntario, división del acto voluntario y criterios de la moralidad de los actos humanos. Bien, los impedimentos del acto voluntario. Es muy complicado, la verdad, encontrarse con una voluntariedad absoluta al realizar un acto humano, ya que siempre puede existir algo que la disminuya o la anule por completo. Entre estos impedimentos podemos mencionar tres, que son los que se mencionan en el libro, que es la ignorancia, las pasiones y la violencia.
La ignorancia se puede decir que es la carencia de un conocimiento que se supone ya se sabía. En moral, dependiendo del tipo de ignorancia con el que se actúe, esta puede cambiar la moralidad de un acto. Hay 4 tipos que se mencionan en el libro, 4 tipos de ignorancia. Antecedente es la que precede al acto voluntario y es causa de que se actúe de tal manera. La consiguiente, que es la que sigue al acto voluntario. La vencible, la que se puede eliminar o vencer con una diligencia razonable por parte del sujeto. Y la invencible, la que dadas las circunstancias, pues no puede ser vencida o superada por el sujeto que la padece. Luego, otro impedimento, las pasiones. Se dice que la pasión es un sentimiento profundo, sensible, ante un bien, ya sea un bien o sea un mal, que produce una conmoción en nuestro organismo, como lo es la cólera, el miedo, la concupiscencia, entre otras. Las pasiones no anulan la voluntariedad, más bien la pueden aumentar, ya que al realizar un acto, mientras más apasionado sea, se procede pues con más ímpetu de la interioridad, con esas ganas de querer hacer algo. Pero hay que tener cuidado porque si lo vemos desde otro punto de vista, a medida que aumenta esta pasión, puede cegarnos y anular el conocimiento de realmente qué es lo que estamos haciendo. Como tercer impedimento, la violencia. Es una fuerza física o moral ejercida sobre una persona para obligarla a hacer lo que no quiere hacer o no hacer lo que sí quiere. Por lo general no es voluntario, como ya lo dije, ya que es impuesto de manera externa. Esto será más o menos involuntario según la violencia sea en mayor o en menor medida. Como segundo elemento, división del acto voluntario. Si hablamos de actos voluntarios, existen muchos tipos y no todos lo son en el mismo grado. Tenemos el acto voluntario positivo, que es cuando fue efectivamente puesto, realizado, mejor dicho. Acto voluntario negativo, cuando no se realizó, pero según las circunstancias y compromisos previos, esta debió haberse realizado. En un mismo acto se pueden tener 2 efectos, directo e indirecto. Cuando los 2 efectos son buenos, no hay ningún problema, pero la dificultad está si se presenta y al realizar una acción hay un efecto bueno y otro malo. Entonces el verdadero problema es si éticamente se puede realizar una acción que se sabe de antemano que tendrá consecuencias buenas y malas, esto de manera simultánea. Como tercer y último elemento, criterios de la moralidad de los actos humanos. ¿Cuáles son? El objeto. El objeto es aquello a lo que se dirige un acto por sí mismo, por su propia naturaleza. Esta moralidad por provenir del objeto también se le llama moralidad objetiva y también se considera el acto humano en su aspecto, ya sea material, físico u objetivo. Se entiende sobre todo al contenido del acto. Segundo, las circunstancias. Este término de origen latino significa literalmente lo que está alrededor en terminología. A este factor se le suele llamar situación, como lo menciona Marlaska en el libro. Un acto humano no se da en abstracto, sino en concreto. También se puede mencionar las circunstancias, están las agravantes y las atenuantes. Las agravantes, por ejemplo, ensañarse a bofetadas contra un niño indefenso, y las atenuantes, por ejemplo, robar para calmar el hambre de los hijos. Son algunos ejemplos que menciona Marlaska. Y por último, la intencionalidad. Es el fin que persigue un sujeto al realizar un acto, el motivo que le lleva a actuar. Normalmente esta intención, por ser algo interior, solo es conocida por el propio sujeto del acto. A veces la intención coincide con el objeto del acto y a veces no. En conclusión, para que una acción sea buena, deben ser buenos el objeto, las circunstancias y el fin. Y para que sea mala, basta que sea malo solo uno de los elementos.
La conciencia moral. Para entender la conciencia, primero tenemos que saber sobre la naturaleza de la conciencia. En el mundo literario y del lenguaje popular existen distintas metáforas y símbolos que nos ayudan a saber sobre el concepto de lo que llamamos como conciencia moral. En la época de los griegos y los romanos se comentaba bastante sobre los genios y furias, cuyo único propósito era perseguir a los criminales sin impedirles que pudieran disfrutar de sus actos delictivos. De igual manera, en la cultura bíblica cristiana se habla sobre dos conceptos: el ojo de Dios y el gusano interior. El ojo de Dios era capaz de ver los crímenes ocultos de los pecadores, y el gusano interior era el que no dejaba en paz para aquellos que actuaban de forma impía. Un claro ejemplo del ojo de Dios es el relato mencionado en la Biblia sobre el pecado realizado por Caín hacia su hermano Abel. Ahora, teniendo esto más preciso, el término conciencia podría poseer dos significados. Estos son la conciencia psicológica y la conciencia moral. En primera instancia, la conciencia psicológica consiste en la capacidad que el ser humano tiene para poder regresar de sus propios actos. De igual manera, la conciencia psicológica no menciona que el espíritu del ser humano en cierto momento se convierte en el espectador de la misma persona, es decir, es capaz de percatarse de los distintos estados de ánimo y vivencias de la persona reflejada. Un ejemplo de esto son los animales y el ser humano, que obviamente sabemos que ambos saben mucho, pero su única diferencia es que el ser humano, a diferencia de los animales, es capaz de reconocer su conocimiento. Ahora, en segunda instancia, la conciencia moral nos indica que el espíritu se convierte en un propio juez y califica moralmente las propias acciones realizadas por la persona. El juicio propio puede influir según el momento dado. Cuando el juicio está influenciado por acciones y actos futuros, se le denomina como una conciencia antecedente. Pero si las acciones y actos ya fueron realizadas en el pasado, se denominará como una conciencia consciente. El término conciencia posee tres funciones adicionales. Testificar, que es cuando el juicio determina si se ha realizado o no alguna acción. Obligar, es cuando está prohibido hacer una acción que tenga ausencia del valor moral. Y juzgar, que es cuando el veredicto del juicio no da a conocer ninguna apelación sobre la bondad o maldad de la acción realizada. Ahora, como siguiente punto de la conciencia moral tenemos la evolución. La conciencia moral es el resultado producto de la lenta evolución del ser humano y por ende su cultura. Por ejemplo, en épocas anteriores, específicamente hablando en los pueblos primitivos, la conciencia era más objetiva que subjetiva, es decir, aún no poseían la capacidad de reflexionar. La conciencia en sí está más caracterizada por tener un carácter externo y no interno, ya que podemos entender a la conciencia como una voz exterior, sea proveniente de Dios o de los espíritus. Ahora, a raíz de esto, el ser primitivo tenía la costumbre de poseer una conciencia colectiva, ya que estos se mantenían siempre unidos por clanes o tribus, y no por su propia individualidad. Al haber una conciencia colectiva, aquel primitivo que pecara o realizara alguna acción prohibida, no solo éste se vería afectado, sino todo el clan o tribu también. Ahora, por último punto a destacar sobre la conciencia moral tenemos la voz de Dios como pregunta. Todos sabemos que según la tradición cristiana, donde quiera que vayamos siempre nos dirán que la conciencia es la voz de Dios y que Dios nos habla por medio de la conciencia. El cristianismo nos habla de que Dios fue el encargado de la creación de la humanidad y que en dicha creación la conciencia del ser humano ya poseía la idea entre hacer el bien y evitar el mal. Ahora bien, era de esperarse que algunas personas estuvieran en desacuerdo con lo mencionado anteriormente. Es por ello que para desmentir dichas creencias de los cristianos, aquellos que se oponían a esta creencia han concluido que resulta ilógico que el ser humano, al ser creado, entre comillas, por Dios, hubiera ya establecido en su conciencia la diferencia entre el bien y el mal. A todo esto, los no creyentes recalcan sobre la falta de moralidad en dicha creencia. Estos creen fielmente que el conocimiento moral no proviene de Dios, sino que empieza desde la educación familiar, escolar y religiosa. De igual manera, los no creyentes dan por concluido que la supuesta voz de la conciencia no es de Dios y que más bien esta misma voz recae sobre algún miembro de la familia o de la sociedad en sí.